financiamiento, por ejemplo, para equipos, ¿sí? Para equipos de laboratorio, para infraestructura. O podríamos tener, digámoslo así, un trabajo o un empleo parcial que nos permita cubrir algunos otros gastos que podríamos necesitar. Bueno, vamos acá. Estar admitido o cursando un programa de doctorado en el país, ya sea en una universidad pública o una universidad privada. No necesariamente tiene que ser en una universidad en nuestro mismo departamento, sino que puede ser en cualquier parte del país. Como quinto, tener una propuesta de tesis elaborada con un formato preestablecido que esté dirigida a los focos de los planes y acuerdos estratégicos departamentales, ciencia, tecnología e innovación. A esto le denominamos los PAETs. Entonces hay una lista, después ya vamos a ver las direcciones y la página, de donde se encuentran todos los PAETs de los 32 departamentos más la ciudad de Bogotá. Estamos hablando de 33 entidades, o 33 unidades a los que nosotros podríamos participar. Y sexto, tener vinculación a una entidad del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del departamento o la realización de actividades de CTI. Entonces aquí también es importante entender algo. Por ejemplo, si yo soy del departamento de Nariño, ¿cierto? No necesariamente tengo que presentarme por el departamento de Nariño. Tal vez, si yo lo quiero, pues, y tengo apropiación o algún proyecto pendiente con el departamento, lo podría hacer. Pero también podría presentarme, por ejemplo, por el departamento de La Guajira, perfectamente, con la condición de que previamente al cierre del momento de la convocatoria deba demostrar a la universidad, y no a Conciencia, sino a la universidad, que hice algún tipo de trabajo con alguna universidad o con alguna entidad que esté en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué otra entidad aparte de la universidad? Podemos hablar de empresas que tengan un soporte de investigación o centros de desarrollo tecnológico o centros de desarrollo o de centros de investigación, etc. Bueno, en esta diapositiva quiero darles un panorama general de cómo ha sido, digamos, repartido el presupuesto de cada uno de los departamentos con respecto al número de becas que se tienen en todo el país. Por ejemplo, podemos hablar de 5 regiones importantes, o 5 conjuntos, perdón, 6 regiones digamos que conjugan algunos de los departamentos. Entonces estamos hablando de una parte en el norte, en el sur, oriente, occidente, en la parte central y en la parte nororiental. Entonces, digamos que cada uno de esos departamentos en esas regiones se agrupan por un motivo pues, que les comentaré ahora. En general, si nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en Antioquia, entonces Antioquia coloca un dinero para 68 becas de doctorado, los cuales fueron divididos en 2 cortes. En este momento, nosotros estamos iniciando lo que es el corte 2, es decir, que nosotros vamos a participar por 34 becas si nosotros nos unimos a una institución de ciencia, tecnología e innovación de Antioquia. Y obviamente con una propuesta de doctorado que apunte a los PAETs de este departamento. ¿De acuerdo? Por otro lado, podemos ver algunos departamentos como Arauca. ¿Ya? Arauca, por ejemplo, que está en esta área, entonces asignó 20 cupos de doctorado, es decir que, por ejemplo, en comparación con Antioquia, pues es mucho menor. ¿Qué significa eso? Que la cantidad de dinero que aporta el departamento del Meta es mucho menor
¿cierto? En esta misma proporción que el de Antioquia. Entonces, nosotros tenemos posibilidad de participar por 10 becas de doctorado. Y así, digamos, en ese orden de ideas, lo podemos realizar para todos los departamentos de Colombia. Si de pronto ustedes pueden ver aquí una negrilla que tal vez no entiendan o se confundan, esto quiere decir, por ejemplo, en Arauca, que de las 8 becas que se ofrecieron en el corte 1, por temas de demanda con respecto al número de becas, es decir, que no hubo mucha demanda de becas, entonces solo se ejecutaron o se asignaron 7 de ellas. Por lo tanto, sobró una beca y por lo tanto esa beca se traslada al segundo corte. Es decir, que de las 17 becas que tiene Arauca, porque aquí hay un 8 y aquí hay un 9, entonces, digamos, se suma una beca, digamos, aquí esta beca que subo acá, se suma en el corte. Por lo tanto, en el corte 1... ¿Cómo que trajo la franja, tanca, lo brasileño? ¿Qué trajo? Nada con... Amigo Wilson, buenas tardes. De pronto, para poder colocarle silencio a tu micrófono. Gracias. Bueno, aquí me estaban hablando algunas preguntas. Bueno, voy a hacer una pausa para leer algunas de las preguntas. Voy a poner aquí. Bueno, entonces, buenas tardes, Orlando. Bueno, estás en Bogotá, pero me voy a escribir en hablar. Mi departamento sería Santander o Bogotá. Entonces, bueno, no es dependiente de la universidad a la que te vayas a inscribir, es decir, que no necesariamente te tienes que inscribir en Santander. Si estás ubicado en Bogotá, como dije al principio, puedes hacerlo en cualquier parte del país, pero previamente debes demostrar una vinculación a un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. Por ejemplo, puedes estar vinculado a una universidad en Bogotá, ¿sí? De ser así, entonces te presentas por Bogotá, independientemente si el doctorado lo realizas en Bucaramanga, ¿de acuerdo? Bueno, pero en ese caso, pues sería una ubicación de donde vivo actualmente o la de la sede de la universidad. Bueno, yo creo que algunas de las preguntas pues las podemos ir en un conversatorio al final. Entonces, si quieren más adelante podemos resolver algunas de esas dudas. Las podemos ir anotando en el chat o en un cuadernito y al final las compartimos. Yo creo que van a haber muchas preguntas recurrentes que las podemos agrupar en un paquete. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como les comentaba, para este segundo corte tendríamos ya lo que son las 500 becas asignadas para esta segunda fase, más las 7 que sobraron del primer corte. Entonces, estamos hablando de 507 cupos para todo el país. Bueno, vamos a continuar. Con respecto a los resultados de la convocatoria del primer corte, como un panorama general, para que lo entiendan, se presentaron 56 universidades del país que tienen programas de doctorado, de las cuales, digamos, 10 de esas instituciones digamos, no cumplieron con los requisitos mínimos que exigía la entidad o conciencias y el sistema de regalías. Por lo tanto, entonces, solo, digamos, se entraron a estudiar 46 de esas instituciones. ¿De acuerdo? Entonces, estamos hablando que este número es de instituciones o universidades con programas de doctorado que se presentaron a la convocatoria. Y con respecto al número de tesis doctorales presentadas, o sea, cuántas personas se presentaron, es una cifra bastante alta, que nos ha dejado muy, digamos, muy tranquilos y además muy motivados de que hay muchas personas en el país que quieren tener esa formación del doctorado. Estamos hablando que en ese primer corte se presentaron 2.336 personas, de las cuales, digamos, como 10 de esas instituciones que no pasaron, entonces, digamos que se restó este número a 2.257. Es decir, que 77 de esas propuestas entonces no fueron elegidas, más otras dos.
Aquí está entonces el número de cupos asignados para el corte 1, o sea que estos tienen la posibilidad de ser financiables, ¿de acuerdo? Y en la lista de espera hay 1.764. ¿Qué significa esto de lista de espera? Que si para este primer corte, o sea que ya estamos en él, y que va a empezar posiblemente en el primer semestre del 2020, hay 1.764 personas que podrían ser financiables, pero por los recursos que se destinan desde el departamento para el país, entonces no alcanza para financiar esas 1.764, por lo tanto, están ahí. ¿Qué pasa si el país o las regiones no dan más dinero? Pues entonces simplemente ellos tendrían que entrar a participar en esta segunda convocatoria. ¿Ya? O sea, tienen la oportunidad de volver a presentarse. Entonces, si ustedes, por ejemplo, son personas que ya se presentaron y están en esa lista de espera, entonces tendrían que hacer el proceso de nuevo. ¿Sí? Es decir, presentar la propuesta, no importa si es la misma, de nuevo, desde el principio. Bueno, con respecto a nuestro programa, ahora vamos a ver un poco más de él. Está formado por 3 universidades acreditadas de alta calidad que están en el departamento de Santander, Caldas y del Valle del Cauca. Nosotros presentamos en total 47 propuestas de las personas pues, que, como ustedes, nos acompañaron en la anterior, del anterior corte, en todos estos webinars, y al final, digamos, nos presentamos 47 personas. De esas 47 personas, entonces salieron elegidas 6 personas. Entonces nosotros, digamos, de esas 493 cupos elegibles, entonces tenemos 6 de ellas. Y, digamos, están en regiones del país. Por ejemplo, en el Santander, Casanare, Valle del Cauca, y lo que es Manizales, Cali y lo que es Manizales. Por lo tanto, creemos que nuestro programa, al ser en red, digamos, tiene también esa fortaleza de poder tener la posibilidad de tener más becas de doctorado con nosotros. Bueno, podemos mirar en este cuadro el cronograma que se encuentra actual para las 2 cortes. El primero ya pasó y el segundo es el que está vigente. ¿Cuándo abrió esa convocatoria? Abrió el 2 de septiembre. Es decir, que ya está abierta y podemos desde ya entrar a participar. ¿Se cierra cuándo? El 31 de enero del 2020. ¿Qué significa ese cierre del 31 de enero de 2020? Que la institución, la universidad donde ustedes se presentan y se van a admitir o están estudiando, tiene el plazo para presentar un proyecto institucional donde coloca dentro de su proyecto a las tesis que se presentan a esa universidad. ¿Me explico? Si hoy, digamos, si hoy es 30 de enero del 2020, si puede ser el 30 de enero del 2020 y nosotros tenemos 20 propuestas inscritas a través de 20 personas admitidas, entonces, digamos, el día de mañana tenemos el plazo para colocar en una bolsa todas esas 20 propuestas y generar un proyecto institucional que se debe, digamos, presentar máximo en esa fecha. Por lo tanto, los tiempos no significa que hasta el 31 de enero yo debo presentar mi tesis de doctorado, no, porque eso depende de la incidencia y unas fechas mucho más. Pues nosotros vamos a realizar unos procesos con la universidad, ya vamos a ver cuáles son, y en los cuales pues podemos tener digamos, un poco más tranquilidad a la hora de la fecha límite para poder tener todo listo y enviar los documentos y radicar esto en el ministerio. ¿Qué pasa? Que también hay, entre más rápido la institución coloque el proyecto antes de esta fecha, antes del 31 de enero, pues entonces también van a haber factores de desempate. Por ejemplo, si una propuesta de ustedes queda empatada con otra de otra institución, pero nosotros radicamos primero el proyecto, pues vamos a tener más oportunidad
de poder competir y poder acceder a la beca, ¿de acuerdo? Bueno, yo veo que aquí algunos de nuestros queridos profesores nos están apoyando en el chat, respondiendo algunas preguntas. Entonces también pueden todos mirar el chat y mirar si algunas cosas se van respondiendo. De lo contrario, lo vamos hablando en un conversatorio luego. Bueno, entonces les comparto, digamos, el cronograma que nosotros hemos diseñado en nuestras instituciones. Entonces vamos a tener primero lo que es una prueba de inglés, y vamos a hacerla hasta el 12 de noviembre de 2019. Deben tener en cuenta que esa prueba de inglés simplemente es una prueba diagnóstica. Es decir, que no deben sacar un mínimo requerido en el inglés. Es diagnóstica en el sentido que necesitamos conocer cuál es su nivel de inglés para poderlos acompañar cuando empecemos el doctorado, para que ustedes puedan, a partir del nivel en que se encuentren, llegar a uno ideal. Entonces hacemos unas pruebas de inglés. Luego hacemos una cierre de solicitud de admisión al doctorado y la recepción de las propuestas de doctorado. Esto entonces lo vamos a hacer hasta el 15 de noviembre de este año. O sea que entonces hoy estamos a 19 de septiembre, entonces llega octubre, y luego llega noviembre, y en el 15 de noviembre ya tendremos que tener la cierre de solicitud de admisión. Quiere decir que nosotros ya tenemos plazo para inscribirnos en el programa de doctorado en ingeniería y empezar, digamos, con el proceso de la admisión. Las entrevistas entonces ya se realizarían hasta el 29 de noviembre del 2019, o sea, son 15 días o 2 semanas de entrevistas para poder acceder, digamos, y poder ser ya un aspirante admitido al programa, ¿vale? Luego entonces ya hacemos unos resultados de revisión de propuestas para ajustes por parte de los aspirantes. ¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes mandan la propuesta, un equipo de nosotros, de nuestros profesores, se va a encargar con ustedes de trabajar, de pulir la propuesta, de hacer algunos ajustes y poder entonces tener ya una versión ajustada. Esa versión final de la propuesta nosotros la vamos a tener hasta el 15 de enero. Es decir, que 15 días antes del cierre de la convocatoria nosotros ya tenemos todo listo. Quiere decir que ese es el último día para poder nosotros hacer los últimos ajustes de lo que estamos presentando. ¿De acuerdo? Bueno, al final vamos a ver un poco más de la convocatoria sobre qué debemos hacer, cómo nos vamos a acompañar en ese proceso, y les quiero presentar en unas pocas diapositivas sobre lo que es nuestro doctorado en ingeniería en redes. Entonces, digamos, a partir de la unión de 3 universidades en 3 regiones distintas, nosotros creamos lo que es el programa de doctorado en ingeniería en red. Este es el primer doctorado en ingeniería en red del país, que a su vez, digamos, al ser estas universidades pertenecientes a lo que es la red universitaria múltiple, entonces ya nos damos soporte administrativo y, digamos, nos permite que todo el tema organizacional se pueda dirigir de una forma centralizada, lo cual nos ha permitido tener unos excelentes resultados hacia la parte académica y científica. Estas universidades son acreditadas de alta calidad y, digamos, se encuentran en 3 regiones muy claves del país por temas de desarrollo. Nuestro doctorado en breve, es importante que a pesar, digamos que su nombre es un doctorado en ingeniería, pero cada uno de los estudiantes tiene, digamos, énfasis en una de las líneas de profundización. Estas están abarcadas en 3 líneas: la línea de informática, que a su vez tiene 5 áreas o 5 áreas de especialidad en todos los temas actuales que tienen que ver con la parte de informática. Está la línea de energía, que también tiene otras sublíneas, y tenemos también la línea de automática, que contiene sus sublíneas. Es decir, que hemos tratado de consignar todo el conocimiento y todo lo que es el desarrollo científico alrededor de estas 3 áreas en diferentes sublíneas de las mismas. Ustedes, cuando se acercan a la página y puedan mirar ahí con detalle a qué corresponden cada una de ellas.
Tenemos digamos, un plan de estudios para 4 años con la hipótesis de que una persona entra con el pregrado, es decir, no necesitamos una maestría para poder iniciar nuestro doctorado, podemos hacerlo solo desde el pregrado. Y a partir de allí, entonces tenemos un acompañamiento durante 4 años para cumplir unos componentes de asignaturas y obviamente unos componentes de investigación. Importante que nosotros tenemos un sello distintivo que es el tema de la innovación y emprendimiento de base tecnológica. Entonces, si nosotros previamente tenemos una maestría o tenemos 2 maestrías o empecé un doctorado pero no lo terminé, pues entonces tenemos una posibilidad de homologación hasta 24 créditos. Entonces, por ejemplo, si nosotros contamos aquí el número de créditos por asignatura, pues entonces vamos a contar 6 casillas de las asignaturas de profundización o fundamentación que se podrían homologar. ¿Para qué? Para que ustedes se concentren y se ubiquen un poco más acá de la línea de tiempo del doctorado y posiblemente podrían hacer el doctorado en menos tiempo, por ejemplo, 3 años y medio o incluso podría ser hasta en 3 años. Eso depende obviamente de la rigurosidad, de la disciplina y de la cantidad de tiempo que ustedes le dedican a su problema de investigación y a su tesis de doctorado. Entonces, efectivamente, digamos, si ustedes homologan, se van desplazando, pueden ir al año 2. Contamos con 43 laboratorios especializados en estas 3 áreas. Además, que algunos de ellos nos permiten también un manejo remoto de los mismos, o en caso tal, pues entonces podríamos ver el desplazamiento a alguna de las sedes para poder desarrollar algunas prácticas que se necesiten. Por ejemplo, si es algo de bioingeniería o alguna parte química. Tenemos 53 profesores con doctorado, tanto desde la parte nacional o tanto desde la parte internacional, que están acreditados en el sistema de Colciencias y que son, digamos, tienen su escalafón como investigadores reconocidos. Y tenemos 22 grupos de investigación que se encuentran en A1, A y B. Hay un tema de una pasantía que en algún momento de la tesis doctoral se podría desarrollar. Y esa pasantía entonces puede ser desde 3 meses hasta 1 año, dependiendo de lo que ustedes necesiten y de lo que vayan hablando con su director de tesis. Y puede ser nacional o puede ser internacional. Bueno. Nuestro doctorado al ser en red presenta, digamos, una gran ventaja y es que tiene lo que se llama el modelo de telepresencia, de tal forma que nosotros podemos tener profesores de las otras 2 universidades, si nos encontramos en alguna de ellas, que nos pueden brindar clase desde la otra ciudad, sin necesidad de desplazamiento. O también podemos tener profesores internacionales que, por ejemplo, se encuentran en Rusia, o en Italia, o en España, o en Estados Unidos, y que nos pueden dictar clases desde estos países. Mencioné estos países porque efectivamente ya hemos tenido clases desde allá, con personas expertas en las áreas que nosotros manejamos. Podemos ver, por ejemplo, acá, en la parte de arriba, podemos ver entonces lo que es la sede de Bucaramanga. Tenemos un espacio donde es exclusivo para los estudiantes de doctorado. Al mismo tiempo, por decir algo, aunque pues estas fotografías no corresponden a un momento exacto del tiempo, pero al mismo tiempo podrían estar las personas de Manizales. Esta es la sede de Manizales, y aquí tenemos a la sede de Cali. Entonces, esta clase puede ser llevada al mismo tiempo y el profesor puede estar en cualquiera de las sedes o en ninguna, o sea, puede ser un profesor internacional. Además, digamos, contamos con una tecnología bastante robusta, tanto en comunicación como en la parte de la visualización y lo que es el audio, nos va a permitir tener la mejor calidad de video y de audio para poder comprender los mensajes. Además, contamos con pantallas interactivas que es lo que le permiten al profesor dar un poco más allá de lo que es la presencialidad local, sino una presencialidad virtual, que es un concepto
que se maneja, digamos, hoy en día para fortalecer lo que son las tecnologías de la información. ¿Por qué más estudiar con nosotros? Como les comentaba, tenemos un enfoque hacia la innovación y el emprendimiento de base tecnológica. Tenemos una atención personalizada, una excelente atención al cliente, disponibilidad de recursos digitales, bases de datos, tenemos software para patentes, tenemos profesores y laboratorios acreditados, con 3 universidades que también se encuentran acreditadas de alta calidad. Tenemos seminarios permanentes, es decir, que estamos continuamente en contacto con empresarios, personas de desarrollo regional, con investigadores locales e internacionales que nos brindan sus últimos avances en temáticas de interés. Tenemos relación con más de 80 profesores y más de 20 países que hemos logrado. Toda esta información ustedes la pueden evidenciar en la página, y tenemos convocatorias de movilidad estudiantil y de emprendimiento de base tecnológica que las fomentamos desde nuestro programa. O sea, nosotros nos encargamos de convocar y de generar esa cultura de movilidad y esa cultura de emprendimiento. Es decir, que nuestro objetivo complementario a una tesis de doctorado, también además de los excelentes artículos que se pueden desarrollar dentro de ella, es, por ejemplo, un modelo de negocio, un spin-off, una startup o, por ejemplo, una patente. Entonces, todo esto es importante. Bueno, aquí tenemos nosotros la página de nuestro doctorado, en la cual ustedes pueden, a través de sus dispositivos móviles o de un desktop, computador de escritorio, pueden acceder y pueden mirar todo el tema de las convocatorias, los seminarios, la programación que nosotros tenemos. Ustedes pueden ver los sílabos de los programas que hoy estamos viendo. Podemos ver formatos y procedimientos que nos permiten manejar de una forma excelente todo el tema organizacional y administrativo, académico de nuestras instituciones y otras cosas. Actualidad, noticias, ¿no? Etcétera. ¿Cómo podemos ayudarte para el doctorado? Entonces, primero, nos debes autorizar para contactarte en la página. En la página tenemos una sección de contacto donde dejas los datos para que nosotros podamos contactarte y podamos entonces iniciar una posible vinculación. 2, entonces se hace el inicio del proceso de la admisión en la pestaña de admisión, y ya, digamos, dependiendo de nuestros intereses de investigación, ya sea que vamos a realizar en alguna de las 3 líneas o con algunos de los profesores, de los 53 profesores de las universidades, pues entonces nos vamos a matricular a alguna de ellas. También hay intereses geográficos, ¿sí? Pero en esencia es el mismo programa que está en cualquiera de las 3 instituciones. 3. Vamos a ubicar un posible director de tesis. Tenemos un listado de docentes que tienen su nombre, su profesión y sus líneas de actuación. Además, podemos acceder directamente a su CVLAR para poder mirar qué publicaciones tienen, si son de nuestro interés y si los temas que nosotros queremos desarrollar se encuentran allí. Por lo tanto, no duden en contactar a uno de ellos para que se ponga en contacto y les ilustre un poco más sobre todo el programa. Luego enviaríamos un correo electrónico a este correo, a doctorado.ingeniería@redmutis.org.co, con ese posible nombre del director de tesis, y ya te estaríamos contactando. O ustedes mismos lo pueden hacer también contactando al profesor. Por ejemplo, podemos aquí decir doctorado en ingeniería, asunto, becas de bicentenario. Hola, estoy interesado en participar de la convocatoria de excelencia. El posible de tesis doctoral sería Pepito Pérez, cordialmente, Carlos Gómez, ¿no? Ese es un modelo de correo con el cual nosotros podemos ya vincular. Bueno, entonces, eso es más o menos como la charla que les quería comentar el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación y me gustaría entonces empezar una sesión de preguntas para poder aclarar lo que es la convocatoria o lo que es también nuestro programa de doctorado. Entonces, por favor, les agradezco si podemos hacerlo vía chat o lo podemos hacer acá en audio.
Muchas gracias. Bueno, entonces voy a empezar con el señor José Orlando, cuando me dice que actualmente está terminando un doctorado, pero no es con una universidad de la red multi. ¿Se aplica? Sí. Sí se puede aplicar, siempre y cuando las asignaturas que yo vaya a homologar sean asignaturas de profundización. O sea, o nosotros las llamamos también electivas, que se llaman en otros doctorados. O sea, no aplica para asignaturas como tesis doctoral o como seminarios de investigación. El promedio es 3.8, o sea que, digamos, se puede, si está en 4.5, es perfecto para eso. En cuanto al director de tesis, comenta José Orlando, hay que mencionarlo, hay que tener en cuenta, hay que tener carta de aceptación por parte del mismo. Entonces, cuando ustedes ingresan, la persona que les avala el doctorado no necesariamente va a ser su director, es una persona que los va a acompañar y que les va a dar las indicaciones para que en el siguiente escalón, es decir, cuando ustedes vayan a empezar el tema de investigación, o bien siga él como un director de tesis, o bien puedan migrar a otra persona que tenga ese perfil que ustedes buscan. ¿De acuerdo? Bueno, nos dice Jair Saavedra que en caso de obtener la beca sería posible trabajar a medio tiempo. La respuesta es sí. Digamos, hay un tema y es la ubicación. Si usted está ubicado en una ciudad diferente a las 3 regiones, entonces con seguridad pues tendría también que en su empleo poder informar que usted va a estar desplazándose continuamente a una de estas ciudades, pues a la ciudad donde usted se matricule, pero efectivamente no hay un impedimento para que uno deje de trabajar, a no ser de que cuando llegue a un punto del doctorado, pues ya usted tenga que dedicar más tiempo a la tesis doctoral, pero eso ya estamos hablando de otro nivel o de otro escalón. Bueno, es un doctorado en proyectos también, o sea, es un doctorado que puede considerarse, primero pues obviamente tiene un alto componente de investigación. Nosotros tenemos actualmente eh, proyectos institucionales que podemos brindarles a ustedes para que los puedan desarrollar con nosotros en lo que es el doctorado. O también, digamos, podemos dirigirlos alrededor de alguna temática que ustedes ya tengan previamente investigada. ¿De acuerdo? Bueno, José Orlando nos dice, es decir, que es más como tutor de tesis. Sí, o sea, ustedes van a tener un director de tesis. A partir del segundo semestre, si quieren yo les muestro acá, a partir del segundo semestre ustedes ya van a tener un director oficial de tesis. Lo primero es una persona que les da el aval para que puedan, digamos, estar en el doctorado y que puedan tener la garantía de que su temática va a estar aquí. Pero luego, a partir del segundo semestre, es decir, estamos hablando aquí, donde estoy subrayando, aquí ya ustedes van a empezar con proyecto doctoral 1 con su director. Bueno, nos dice acá que en el segundo corte la prioridad de asignación la tiene la Universidad Nacional. Entonces, una de las políticas de la convocatoria es que el 70% de las becas las brindaría a universidades públicas, no solo la Universidad Nacional, sino todas las universidades públicas, y el 30% de las universidades privadas. Y esos porcentajes además se subdividen para lo que son entidades acreditadas de alta calidad, para programas acreditados y para programas de doctorado. Entonces, en ese orden de ideas, también hay una subdivisión. La Universidad Nacional, digamos, podría sumar un poco más de becas porque ella participa con todas las sedes del país. Entonces, al participar con todas las sedes del país, puede tener más probabilidades de tener más estudiantes en su nicho. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier duda que tengan es con mucho gusto. Bueno, al parecer pues veo que no hay más
No hay más preguntas. No sé si alguien tiene Profe algo. José Luis, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, claro. ¿Cómo está, Edward? Gracias, profe. La pregunta es la siguiente, mire, en mi departamento de residencia, que es el departamento de Boyacá, básicamente están 19 becas tanto para el primer corte como para el segundo corte. En ese orden de ideas, aunque la cifra no la puedo tener exacta, tengo entendido que para la primera corte se presentaron un promedio de 89 estudiantes, posibles estudiantes. Entonces, yo lo que veo sería muy truncada la idea de poderme presentar siempre y cuando quede un remanente del primer corte. O sea, que estamos hablando de un promedio de 70, 80 personas que quedaron para posible postulación. Además, José Luis, los proyectos que ofrece el departamento de Boyacá están enfocados más a algo que a mi criterio muy personal y bueno, reitero, es muy a título personal, ya están mandados a recoger, o sea, la parte del enfoque que ellos le dieron en ese proyecto, pues no es que me cuadre mucho, ahí lo único sería enfocar más por el lado del turismo, que estaría enfocado más por el lado de la región digamos que la termoeléctrica, por el lado de Paipa, que sería como esa parte. Pero en ese orden de ideas no estaría de acuerdo con el proceso que ellos lanzaron como para acceder como departamento. Entonces, si yo me voy a lanzar a título personal, pues digamos que no tendría posibilidades. Esa sería la pregunta, José Luis. Y más que lo que le digo, se presentó un promedio de 89 postulantes para la primera corte. Es eso. Sí, bueno. Pues a ver, ahí podríamos hacer una relación de porcentaje de admisión, ¿no? Se postularon efectivamente 90 propuestas, de las cuales 19, pues en este momento ya están elegibles. Por lo tanto, entonces hay Espera 71 un que segundo, perdón, profe. ¿90 para la primera corte del departamento de Boyacá? se presentaron, sí, o sea, se presentaron, digamos, 90 personas a Boyacá. Sí, sí, efectivamente. Por ahí está la estadística por ese lado. Exactamente. Y 19, digamos, 19 de esas Era 90 el, era el pasaron. cupo que estaba para la primera corte. Luego, básicamente ya quedó ocupado las dos cortes con la primera postulación, por no ir tan lejos. No, no, no. Quiere decir que entonces 19 de esas 90 se presentaron, ¿cierto? O sea, que quedaron 71 personas en lista de espera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esas 71 personas deben volver a participar para la siguiente 19. No necesariamente con el mismo puntaje que obtuvieron en la primera corte, ¿sí? Lo que tienen que volver a empezar desde cero, o sea, que conciencias. Toma su propuesta, le asigna unos pares que no necesariamente fue el mismo par que evaluó la primera vez, o sea que posiblemente su propuesta puede sacar más o menos puntaje, ¿ya? Entonces, digamos, el índice de elegibilidad, usted, digamos, lo que hace es volver a concursar. Es igual, no hay una prioridad, no se le da prioridad a nadie. Lo que sí, entonces, es que puede aumentar el número de propuestas y por lo tanto la probabilidad de pasar en el segundo corte es menor. Y eso sucede pues en todos los departamentos. Por lo tanto, ya pues es un asunto de tener una buena propuesta, y hay un asunto adicional, les comento acá, a los que se encuentren, es que si ustedes tienen actualmente un contrato como catedrático o como ocasional en una universidad pública, entonces van a tener 10 puntos más en la calificación de esa propuesta de doctorado. ¿Qué quiere decir eso? Que el máximo posible puntaje, digamos, el puntaje máximo posible de cualquier persona del país es de 55 puntos. Pero si usted es profesor catedrático u ocasional de cualquier universidad pública del país, entonces automáticamente usted tiene 10 puntos más. Es decir, que puede llegar a tener 65 puntos. Por lo tanto, entonces no importa si usted, en dónde se presente, en cuál doctorado del país, en ese doctorado usted entra a concursar con esos 10 puntos de más. ¿De acuerdo? No sé Listo, si... profe. Efectivamente estoy cumpliendo con ese requisito que se me está diciendo. En este momento pertenezco a una universidad pública, precisamente en el cargo como docente ocasional. Pero entonces, estamos a 19 de septiembre, o sea, los plazos ya están de ya para allá.
pero entonces lo que me afana es que no me cuadra mucho las políticas o los proyectos que se están manejando por el lado del departamento. Tendría que basarme en otro departamento, por decirlo así. Y en el que en este momento estoy radicado, que es Bogotá, pues aquí no son sino 12, aquí está mucho más reducida la escala. Entonces, si paso de un departamento en el cual tiene 19 a 12, que aquí es mucho más competitivo, aquí la gente sí básicamente quiere hacer algo que se llama estudiar, pues me va a quedar un poco más complicado, profe José Luis. Sí, claro. Por ejemplo, en Bogotá, mira, efectivamente tú dices 12, ¿cierto? Si en Boyacá se presentaron 90 y hubo 19 cupos, en Bogotá se presentaron 144 personas y Para en Boyacá, 12 cupos únicamente. exactamente. Entonces, en este momento hay 132 personas que posiblemente se presenten para el segundo corte en Bogotá, ¿cierto? Pero entonces digamos que en Boyacá hay un número mayor de becas y posiblemente con esos 10 puntos que usted tiene como profesor ocasional, pues definitivamente tiene una gran ventaja y además una gran posibilidad de poder obtener una beca. Yo le recomiendo a quienes en este momento tienen contratos con estas universidades que es el momento de presentarse a un doctorado. Van a tener una gran ventaja. Bueno, y por Profe, entonces el paso a seguir sería, vuelvo a leer la documentación nuevamente de CETEL, precisamente reviso nuevamente la convocatoria porque la tenía de pronto un poco aislada precisamente por ese gran número de personas que se presentaron. Pero entonces reviso los temas, estaríamos a 19 de septiembre, tendría prácticamente el cierre de este mes, ¿cierto, profe? Para tener todo el proceso listo. ¿O me equivoco porque no tengo aquí el cronograma a la mano? Claro, si quiere, podemos revisar otra vez el cronograma que les comenté. Igual esto queda grabado y en la misma página se encuentra nuestro cronograma, o sea, no hay que abrirle la presentación ni nada. Simplemente está allí colocado, pero podemos revisar. Si por favor ustedes me dan Listo, gracias. un segundo, entonces estamos hablando del 15 de noviembre, la admisión y la recepción de propuestas. Entonces estamos hablando de Profe, aproximadamente. perdón que le interrumpa un segundo. Dentro de las pruebas de inglés, ustedes están pidiendo un B2. ¿Cómo es No, digamos que la tendencia no, para no, no tenerlo entre los requisitos? no es B2, ¿listo? Entonces vuelvo otra vez a repetir. Lo que pasa es que hay Ok, tal vez gracias. hay una información desactualizada tal vez en la página y digamos nosotros no, actualmente pues estamos o realizamos una reforma en todo el tema de las admisiones y lo que nosotros sí evaluamos es un B2, pero cuando ya estemos al momento de presentar la propuesta de doctorado, no al inicio del doctorado. O sea, para entrar al doctorado no necesito B2, ¿de acuerdo? Les pido de todas maneras y disculpas porque hay una información que tal vez debemos actualizar dentro de la página, ¿de acuerdo? Entonces, esas pruebas de inglés son diagnósticas, como para mirar en qué nivel están y para que ustedes puedan ingresar. Bueno, me dice José Orlando de nuevo, ¿importa la modalidad? Por ejemplo, si soy profesor del Centro del Programa de Educación Permanente y Continuada de la Universidad Nacional, o sea, si la Universidad Nacional, mejor dicho, si tienes un contrato como profesor ocasional o catedrático, así, con nombre propio de esa universidad, en la sede que sea, o pues supongo que si es nacional, pues debe tener pues una forma que lo acredite. Si nos trae ese papel, entonces ya puedes acreditar esa vinculación y puedes participar, por supuesto. De la Facultad de Ciencias Económicas, sí. O sea, yo pienso que si tienes el contrato no hay ningún problema. Lo importante es que ante la universidad a donde se presente uno en el doctorado demuestre esa vinculación, ¿sí? Con un inicio, con una fecha de inicio, una fecha de fin. Hay personas que son catedráticas y que tienen un contrato indefinido, por lo tanto, pues no habría necesidad de actualización de contratos. Bueno, muy bien. ¿Qué más dudas tienen para poder entonces seguir con el conversatorio? Bueno.
Entonces, en ese orden de ideas, pues si ya, digamos, hemos resuelto algunas de las dudas, les agradezco a todos su presencia, su atención, sus preguntas y su interés. De nuevo, invitados totalmente para nuestros siguientes webinars. Vamos a tener otro, digamos, tenemos un cronograma de unos, digamos, de unas charlas que también tienen que ver con cómo pulir la propuesta, cómo tener mayor éxito en puntuar mi propuesta y poderla llevar digamos, a que los evaluadores la tengan más en cuenta, ¿no? Y conforme pues a los PAETs o a los planes de cada una de las gobernaciones de los departamentos. Entonces, bienvenidos al doctorado en ingeniería y desde ya les ofrecemos nuestros servicios. Bueno, en la página se encuentran todas las fechas de las sesiones, simplemente es que ya le den clic y pueden ingresar allí. En el chat ya nuestra dirección está colocando aquí alguna información de cuándo son las próximas sesiones. De hecho, pues si quieren simplemente entrar a la página, así como lo estoy haciendo en este momento. Y aquí, entonces, podemos ver cuáles son los webinars. Aquí tenemos el del 19 de septiembre, acá tenemos el del 30 de septiembre, 7 de octubre y 28 de octubre. Estos son los 4 que hemos considerado y entonces aquí hay algunos detalles mucho más fuertes de la convocatoria, estrategia para la elaboración de la propuesta, que es algo muy importante. Luego vamos a presentarles unos proyectos de investigación, por si de pronto quieren ya vincularse a través de esos proyectos para elaborar una propuesta. Y ya vamos terminando acá con dudas sobre la convocatoria para poder ir afinando y podernos ya ir acercando más al momento. Bueno, entonces les agradezco. Vamos a dar por finalizado el primer webinar de nuestro doctorado en ingeniería. Un saludo para todos y que estén muy bien. Gracias. Listo, profe José Luis, muchas gracias y quedo tiempo fuera. Bueno, que estén muy bien.